El orden internacional de Viena. Yo soy Vania Ballesteros y yo les voy a hablar principalmente de las guerras napoleónicas. Para poder tener un mejor contexto de lo que pasó en las guerras napoleónicas, hay que recordar que fueron la continuación de las guerras mantenidas durante la Revolución Francesa. El principal actor o el personaje más característico de esta, como lo vimos en el nombre, pues es Napoleón Bonaparte. Este fue la cabeza de grandes batallas y pues fue la mente maestra de muchas formas de ganar una batalla entre los diferentes países. También hay que mencionar que durante los años que había pasado Napoleón Bonaparte en guarniciones de provincias, él tomó su tiempo para ampliar su preparación castrense, así es que profundizó sus estudios en matemáticas y artillería, así como táctica militar. Vamos a hablar de la primera coalición con el método que nos da en la clase la profesora de Francois. Y vamos a identificar primeramente a los actores, que estos literalmente de la primera hasta la última coalición, pues siempre va a ser Francia, ¿no? Va a ser Francia y también los países que hicieron alianza, a Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, las Provincias Unidas y por último el Reino de Cerdeña. Las motivaciones principales, en primera instancia Francia quería conquistar Egipto para poder cortar la ruta británica a la India, ¿no? Entonces hubo varias guerras y pues para ser más francos, los medios fueron medios militares y pues literalmente la victoria de Napoleón en la campaña contra los austriacos, como podemos ver aquí, en el norte de Italia puso fin a la primera coalición. La invasión fracasó tras la batalla del Niño, así que no pudieron conquistar Egipto como se había querido. Ahora vamos con la segunda coalición, en la que también está como actor principal Francia, pero ahora ya se menciona a Rusia, Gran Bretaña, Austria, el Reino de Nápoles, Portugal y el Imperio Otomano. Esto se dio en 1978, esta alianza más bien, se dio cuando se integra Rusia y pues prácticamente entra Rusia para poder dar un apoyo a toda la alianza, ¿no? Las motivaciones principales es que se quería privar a Francia de sus anteriores conquistas de Italia, como pasó anteriormente. Y como para poder categorizar más fácil este tipo de batallas, es que los rusos entraron y salieron a la contienda por su beneficio y por sus propios ideales. En realidad no estaban tan adentro de lo que constaba la batalla y todas las coaliciones en general. Su principal motivo por que se salieron fue que no había cooperación con los austriacos y los medios, hubo medios diplomáticos que en un inicio, antes de que todo pasara, Bonaparte le ofrece la paz a los aliados, pero ellos la rechazan. Va a haber batallas militares, que son las batallas de Magnao y las batallas de Hohenlohe. Y también va a haber los tratados de Lunéville y los tratados de Armenis. Los tratados de Armenis fue cuando Austria firma para dar una paz que literalmente fue más que una paz, una suspensión de hostilidades. Y el tratado de Lunéville se da después de las batallas y las victorias francesas que obligaron a firmar a Austria este mismo tratado, donde sus aliados alemanes serían la orilla izquierda del río Rin a Francia y reconocían a las repúblicas de Batava, Helvética, Cisalpina y Ligure, además de que realizaban otras concesiones. Con esto termina la segunda coalición. También podemos dar un poco de contexto con la batalla de Houdelin, ya que esto sucedió mientras estaban las tropas francesas del general Jean-Victor Murat
que habían penetrado el sur de Alemania. Este mismo, atravesando el río Rin, antes mencionado, pues estas derrotan a las fuerzas austriacas del archiduque de Austria, Juan de Habsburgo, en esta misma batalla. Tenemos un traspaso antes de esto, que es que en 1803 se produjo una disputa entre los países a propósito de la cláusula del acuerdo que establecía la restitución de la isla de Malta. Y pues hubo un poco de problemática que Gran Bretaña se negó a entregar esta isla, ¿no? En consecuencia de este conflicto, fue Napoleón obligado a concentrar sus recursos en Europa y abandonó su proyecto de establecer un gran imperio, su imperio francés en Norteamérica en general. Y ahora sí ya podemos entrar a la tercera coalición, que fue en 1805. Una disculpa por el ruido. Los actores fueron Francia y ahora entra España de su lado. También varios estados alemanes, en los que se encontraba Berbera, Württemberg y Baden. Contra, pues, los clásicos, ¿no? Austria, Rusia, Suecia, fueron los que se volvieron a unir en el apoyo del bando británico. Prácticamente Inglaterra, como hoy lo conocemos, pues casi nunca se salía de la tercera, de las coaliciones, pues. También tenemos a los medios, que va a ser, tenemos como medio diplomático o dispositivo diplomático el Tratado de Presburgo, y los militares a la batalla de Ulm. La batalla de Ulm ayudó a que se diera Congreso de Viena, celebrado en la capital de Austria entre 1814 y 1815. Antecedentes. Bonaparte fue derrotado en Leipzig y perseguido por aliados, Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia, que en el Tratado de Charmont, marzo de 1814, había constituido una liga permanente, la cual no debía disolverse ni en el caso de obtener la victoria. Simultáneamente, Napoleón rechazaba las últimas propuestas de paz formuladas en Charlton, y el 31 de marzo el zar Alejandro I y el emperador Federico Guillermo III de Prusia entraron en París tras una dura resistencia. Napoleón contaba todavía con un ejército de 60.000 hombres. El 11 de abril abdicó a favor de su hijo, el rey de Roma. Los aliados no aceptaron la abdicación. Entretanto, Talleyrand permaneció en París en medio del derrumbe y pudo influir al ánimo del zar, que se hospedó en una casa. El 30 de mayo firmaba, en representación de Luis XVIII, con 4 grandes potencias enemigas, la Primera Paz de París. Dicho tratado fijaba como fronteras de Francia las que tenían en noviembre de 1972. Al mismo tiempo, se convocaba el Congreso de Viena para resolver la situación política de Europa. Por 2 artículos secretos, Francia se comprometía a reconocer la distribución territorial, que los aliados convivieran, y a todos. Entretanto, Talleyrand permaneció en París. La circunstancia europea era tensa. Los pequeños estados germánicos temían verse absorbidos por los grandes y permanecían en guardia.
En Italia el panorama era todavía más confuso. Pío VII reintegraba todos sus derechos a la Compañía de Jesús y regía como mano dura de los estados pontificios. En España, Federico VII había reasumido sus facultades absolutas y perseguía a los liberales, incluyendo antiguos partidarios suyos. Inglaterra tenía, como siempre, una táctica diplomática propia. Los soberanos coaligados se reunieron. La circunstancia europea era tensa. Congreso de Viena fue convocado en 1814 con el objetivo de proceder al reajuste territorial de Europa. En él participaron las principales potencias representadas por sus respectivos embajadores: Austria, Metternich, Gran Bretaña, Castelreich, Rusia Alejandro I, Prusia Humboldt, Francia Talleyrand y España intervino superficialmente como potencia de segundo orden. Ideario: el intento de restaurar el antiguo régimen, pretensión que no fue secundada por el Reino Unido. La idea del legitimismo, que reafirmaba el orden divino del poder de los reyes. En virtud de este principio, Talleyrand logró reponer en Francia a los Borbones en la figura de Luis XVIII. Este sería considerado un monarca revestido de lícita autoridad frente a los que habían alcanzado el poder por el uso de la fuerza, caso de los revolucionarios franceses y Napoleón. La solidaridad entre los estados, lo que implicaba la cooperación mutua a través de la política común, capaz de neutralizar las potencias y los movimientos revolucionarios. La búsqueda de un equilibrio entre las 5 grandes potencias. Se configuró un nuevo mapa de Europa. En la reordenación de las fronteras, que había sido alteradas por las conquistas napoleónicas, no se tuvieron en cuenta las aspiraciones nacionalistas, tampoco los derechos de algunos príncipes que habían sido despojados de sus tronos por los franceses en años procedentes. Se impusieron los intereses de las 5 grandes potencias. El Reino Unido, sin ambiciones territoriales, concentró sus esfuerzos en conseguir el dominio marítimo. Rusia obtuvo, entre otros, el control de gran parte de Polonia y la anexión de Finlandia. Austria penetró en las Italias, Lombardia y el Veneto, e intentó mantener la preeminencia Centroeuropa frente a Prusia. Prusia recibió Renania, Sarre y Sajonia. Francia, tal es el imperio de 100 días y el definitivo desentierro de Napoleón en Santa Helena, fue rodeada de estados tapón con el objetivo de evitar el posible renacimiento de su expansionismo. Entre estos se destacó los Países Bajos y Bélgica. Se configuró acuerdos del Congreso de Europa. Algunos puntos en la reordenación de las fronteras, que habían sido alteradas por las conquistas napoleónicas, fueron los siguientes. No se tuvieron en cuenta las aspiraciones el Tratado de París, tampoco los derechos de algunos príncipes que habían sido despojados de sus tronos por los franceses en años precedentes. Se impusieron principios de las 5 grandes potencias. El Reino Unido, sin ambiciones territoriales, concentró sus esfuerzos a conseguir el Congreso de Viena. Se produjo un cambio en el mapa territorial de Europa, favoreció sobre todo a Prusia, anexionó el imperio de Rusia, se consolidó un frente diplomático, se reconocieron territorios correspondientes internacionales. Los países celebrando al rey Fernando IV de forma periódica, lograron reconociendo a sus desenlaces como conflictos armados del reino del definitivo. A pesar de las medidas tomadas, se estableció la libre navegación con el objetivo de
Yo les voy a hablar sobre el Concierto de Naciones Europeas y el equilibrio de poder. ¿Qué fue? Al término de las guerras de coaliciones y la caída de Napoleón Bonaparte, había una necesidad de una reconstrucción internacional de Europa. La motivación principal era encontrar un punto de equilibrio entre las potencias europeas, ya que era necesaria una estabilidad en el continente. La intención principal era lograr un periodo de paz y de orden en Europa, ya que las guerras napoleónicas resaltaron las carencias y debilidades de cada nación y esto resaltó lo que debían cubrir y mejorar para evitar ser débiles en una creciente corriente de cambios y adaptaciones que estaba sufriendo el continente debido a la escalada y descenso de potencias hegemónicas dominantes. Al término de las guerras napoleónicas, posteriormente se dio la firma del Acuerdo de Paz en el Congreso de Viena y trajo consigo como resultado un equilibrio debido a que los países europeos se encontraban unidos por un sentimiento de valores compartidos y lograron encontrar un equilibrio físico y moral. También favoreció los ajustes que lograron acordar con la reconfiguración territorial en el Congreso de Viena. Las potencias representantes de este concierto de naciones europeas era Prusia, Gran Bretaña, Rusia, Francia y Austria, cada una con su debido representante. Por parte de Austria la representaba el príncipe von Metternich, Prusia representada por el príncipe von Hardenberg, Francia por Talleyrand, Rusia representada por el zar Alejandro I y Gran Bretaña representada por el secretario Lord Castlereagh. Este periodo de paz en Europa duró 40 años y fue bastante remarcable debido a que el continente europeo había vivido un periodo de guerras y de conflictos bastante largo, por lo que conseguir un acuerdo, un equilibrio, eh, era algo prácticamente inimaginable, pero que se logró y duró 40 años. También cabe resaltar que durante este periodo de las guerras napoleónicas o también conocidas como las guerras de coaliciones, Francia era la potencia hegemónica dominante en ese momento, por lo cual esa necesidad de expandirse, de tener más territorios, de tener nuevas rutas comerciales, etcétera, pero obviamente debido al resultado eh, desfavorable para Francia, se dio su descenso como hegemonía y pasó a ser Gran Bretaña esta nueva potencia hegemónica dominante, por lo cual también tenía muchos factores a su favor, como rutas comerciales, una importante presencia en cuanto al poderío naval, y todo esto junto pues dio lugar a que se coronara como la nueva potencia hegemónica en ese momento.